A ver, imaginemos que nuestro ADN es como un manual de instrucciones, pero uno gigantesco. Ahora, ¿qué pasaría si, para construir algo, la célula lee un capítulo de, digamos, 70 páginas y de repente entrega un resumen de solo 8? Uno pensaría que es un error, ¿no? Pues no. Es uno de los trucos de edición más increíbles de la biología. Hoy vamos a resolver el caso del gen que se encoge. Y aquí es donde se pone bueno el misterio. Vamos a enfocarnos en un gen muy específico, el de la fibronectina. Este gen mide, agárrense, unas 70.000 bases. Es enorme, pero el mensaje que la célula al final usa para fabricar la proteína es de apenas 8.000. O sea, ¿cómo puede ser? ¿A dónde se fue el 90%, más del 90% del código original? ¿Se perdió? ¿Se borró? La diferencia, como se ve, es simplemente abrumadora. Pasamos de un gen de 70 kilobases a un mensaje final de solo 8. Y no, se los repito, no es ningún error. Es de hecho un proceso biológico súper eficiente. Vamos a meternos de lleno a descifrar cómo funciona esto. Ok, para resolver este misterio, lo primero que tenemos que hacer es investigar la escena del crimen. ¿Por qué el gen original es tan gigantesco? ¿Qué información extra tiene que parece que, ¡puf!, desaparece en el camino? Exacto. Para entender por qué se encoge, primero tenemos que ver su estructura. Pensemos en el gen como si fuera el plano detallado de un edificio. No solo te muestra las habitaciones terminadas, sino que también incluye todas las notas al margen, los planos de los andamios, las directrices para los constructores, todo el detrás de cámaras. De hecho, sigamos con otra analogía que funciona muy bien, la producción de una película. El gen no es solo el guión con los diálogos que se van a escuchar al final. No, para nada. También tiene todas las instrucciones de escena, las notas para el director, los apuntes para el equipo técnico, todo el paquete. Entonces, dentro de nuestro gen hay distintas regiones. La región 3, esa es el guión como tal, las instrucciones para la proteína. Pero claro, para que la filmación empiece, se necesita un director que se ubica en la región 1 y un equipo de filmación con su cámara, que sería la ARN polimerasa, en la región 2. Solo cuando todos están en su sitio, se grita acción. Bueno, con todo el equipo ya en su lugar, la cámara, o sea, nuestra ARN polimerasa, empieza a rodar. Y este es el primerísimo paso, copiar todo el guión del ADN a un formato nuevo. Este proceso tiene un nombre, se llama transcripción. La ARN polimerasa se va deslizando por todo el ADN y crea una copia de ARN. Pero, y esto es el punto crucial, esta primera copia no es la versión final, para nada. Es un borrador, un transcrito primario. Imaginen que es el metraje en bruto de una película, con todas las tomas, los errores, las escenas extra, todo junto. Ahora, surge una pregunta importante. ¿Acaso todas las células editan su metraje de la misma forma? Y la respuesta es un rotundo no. Y esa diferencia, créanme, es la clave para resolver todo este misterio. A ver, miremos la última fila. Edición del mensaje. Las bacterias, por ejemplo, usan el mensaje así como viene, sin cortes ni nada. Pero en nuestras células, las eucariotas, la edición es esencial. Ese mensaje en bruto tiene que pasar sí o sí por una sala de montaje. Y es justo ahí, en esa sala, donde vamos a encontrar la respuesta. Así que, bienvenidos a la sala de edición de la célula. Es aquí donde ese transcrito primario, largo y medio tosco, se va a transformar en un mensaje final, pulido y listo para usarse. Recordemos que ese primer borrador de ARN, el transcrito primario, está llenísimo de metraje extra. Para crear la película final, la célula tiene que hacer exactamente lo que haría cualquier buen editor: cortar todas las partes que no sirven y quedarse únicamente con las escenas clave. Y este proceso de edición tiene su nombre técnico. Se llama splicing. Es bastante simple en realidad. El transcripto primario tiene dos tipos de secuencias: los exones, que son las instrucciones que sí importan, las que se van a usar, y luego están los intrones, que son, bueno, como relleno, o las escenas eliminadas que hay que quitar. Lo que hace el splicing es justamente eso: corta los intrones y pega los exones, uno tras otro. Y el proceso es de una precisión increíble, ¿eh? Primero, la maquinaria de la célula identifica exactamente dónde empiezan y terminan estos intrones. Luego, ¡zas!, los corta y los elimina. Y finalmente, une los exones que quedaron en una secuencia continua, bien prolija. Y así se crea el mensaje final, que es mucho más corto y ahora sí está listo para ser traducido a una proteína. Y ¡boom! Aquí está la solución a nuestro misterio.
La razón por la que el gen de 70 kilobases termina siendo un mensaje de 8 es porque la gran mayoría de ese gen eran intrones. Era puro material que se corta y se tira a la basura. El mensaje final es simplemente la unión de los exones esenciales. Caso cerrado, ¿no? Misterio resuelto. O tal vez no del todo. Pues no, porque el misterio no termina acá. La historia tiene un giro más en la trama, uno que nos va a revelar un nivel de ingenio biológico todavía más profundo. A ver, hagamos memoria de los datos del principio. No se encontró un solo tipo de mensaje de fibronectina, sino que había dos, uno de 8.0 kilobases y otro un poquito más corto, de 7.7. Y la pregunta es, si los dos vienen del mismísimo gen, ¿cómo es posible que salgan dos versiones? La respuesta a esta nueva intriga es un mecanismo que se llama splicing alternativo. ¿Qué significa esto? Pues que la célula puede ser flexible durante la edición. No siempre junta los exones de la misma manera. A veces puede decidir omitir un exón en particular. Es como si el editor de la película eligiera una versión diferente de una escena para el corte final. Podemos pensar en esto como el corte del director. En algunas células, la maquinaria de edición decide incluir todos los exones importantes y así crea la versión completa de 8.0 kilobases de la proteína. Pero en otras células, a lo mejor se necesita una versión más corta, una especie de edición para televisión. En este caso, el editor celular omite a propósito uno de los exones. El resultado, el mensaje de 7.7 kilobases que va a crear una proteína con una función sutilmente diferente. Y esto nos lleva a la idea central de todo, que se resume perfectamente así. La clave de todo es la selectividad. La célula no solo está limpiando el mensaje, lo está personalizando, está creando diferentes versiones a partir de un único plano. Es una auténtica obra maestra de la eficiencia. Y aquí viene la conclusión, que es simplemente asombrosa. El splicing alternativo es como un superpoder de nuestro genoma. Pensemos que los humanos tenemos solo unos 20.000 genes, muchísimos menos de lo que se creía antes. Entonces, ¿cómo es que creamos tanta complejidad? Pues con este truco. De un solo gen se pueden generar múltiples proteínas distintas. Y esto nos permite construir un organismo increíblemente diverso con un manual de instrucciones que en comparación es bastante corto. Y así, el caso del gen encogido queda resuelto. La información entonces no se pierde, se edita, se reinventa y siempre con un propósito. Y esto, claro, nos deja pensando. Si cada uno de nuestros genes esconde este potencial para crear múltiples versiones de sí mismo, ¿cuánta de nuestra propia complejidad biológica todavía no hemos ni empezado a entender? El guión está ahí, solo que apenas estamos aprendiendo a leerlo.